Hola a todos. Hoy es viernes, 19 de junio de 2026, y nuestro querido amigo Alastair Crook está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alastair. Siempre es un placer estar contigo. Siempre. Alastair, quiero empezar por lo que está ocurriendo entre Israel y Líbano. Anoche, el Canal 2 israelí informó que 4 soldados israelíes habían muerto. Dicen que Irán está detrás de la muerte de esos soldados porque quiere provocar que Israel ataque Beirut. Luego, hubo más de 100 ataques en la parte sur del Líbano, en Nabatí. La intensidad fue enorme. Los ataques se concentraron cerca de Nabatí y en esas zonas. Y antes de entrar en directo, Irán ha anunciado que el estrecho de Hormuz está cerrado en este momento. También han dicho que el alto el fuego ha pasado a un nuevo alto el fuego. Ya no sé ni qué significa eso. Anunciaron que en 2 minutos, en 5 minutos, iba a comenzar el alto el fuego entre Israel y Líbano. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Qué opinas de lo que está pasando? Bueno, para empezar, desde mi punto de vista se llama memorando de entendimiento. Pero por mi experiencia con este tipo de cosas, deberían llamarlo un marco de desescalada, porque no es realmente un acuerdo sobre nada concreto, ni un acuerdo que tenga, digamos, consecuencias, si no se cumple. Es un marco, simplemente. Y fue un marco que se puso en marcha. Y el líder supremo dijo, creo que fue ayer o anoche, algo muy importante, porque vino a decir que aunque se le ha dado, por así decirlo, permiso para seguir adelante, en realidad no estaba de acuerdo. Tenéis que dar ánimo de acuerdo. Pero dado el posicionamiento del Consejo de Seguridad y del presidente Ebrahim Raisi, se decidió seguir adelante. Creo que su declaración fue importante, por 2 motivos. En primer lugar, fue un mensaje claro al equipo negociador para decirles, tenéis permiso, pero con la condición de que respetéis los acuerdos y no aceptéis más concesiones a Estados Unidos durante este periodo. Y además, creo que también iba dirigida al público iraní en general, para decir, mirad, sabemos que hay reservas, que existe escepticismo en Irán, que se teme que el país vuelva a quedar atrapado en una especie de dependencia similar al JCPOA. Habrá una especie de trampa que atrapará a Irán, igual que el acuerdo nuclear, el JCPOA, le impuso un cerco de sanciones, aranceles, resoluciones y la supervisión de la OIEA. Y creo que ese era el mensaje. En realidad, el mensaje era tranquilizador. Venía del líder supremo para decir no vamos a hacer eso. Ahora, hay otras 2 cosas que él mencionó, no necesariamente en esta declaración concreta, pero sí ha dejado claro que el activo más importante, por así decirlo, para Irán es el control del estrecho de Hormuz. Eso está clarísimo. La segunda cuestión es Líbano. Irán ha dejado claro que Líbano no es solo uno de sus aliados de la resistencia, sino que forma parte de las necesidades de seguridad de Irán, que es estratégicamente parte de su postura de seguridad. Esas 2 cosas son realmente importantes. Ahora, pasando a lo que está ocurriendo en este momento, la reacción en Israel ante este marco ha sido hiperbólica en su rechazo y en su antagonismo hacia él. Quiero decir, palabras muy duras. Ya sabes, de los sospechosos habituales como Ben-Gvir. Dijo que después del asesinato de esos 4 militares, uno de ellos, por cierto, teniente coronel y comandante de la 23ª Brigada, después de ese ataque, Líbano debe arder, que tiene que arder como castigo por eso. Ahora bien, no todos los comentarios han sido tan extremos como los de Ben-Gvir, pero muchos, la mayoría, y no solo desde la derecha, sino en todo el espectro político, han dicho que hay que vengar la muerte de esos 4 soldados. ¿Qué estaba pasando? Creo que los soldados estaban intentando tomar esa colina, que está muy cerca del castillo de Beaufort, el antiguo castillo cruzado en el Líbano.
Es una colina estratégica, y no me queda claro si lo que querían era ampliar su control, porque la colina se extiende. No está solo en Beaufort, esa es la parte más alta, pero continúa más allá. Intentaban, por así decirlo, establecer un semicírculo de contención para Hezbollah en la zona, o como otros sugieren, quizá bajo esa colina, cerca del castillo de Beaufort, hay un sistema de túneles profundamente enterrado, que sin duda albergaría los misiles de mayor alcance de Hezbollah. En otras palabras, existe una especie de ciudad de misiles bajo o cerca del castillo de Beaufort, a la que intentan acceder antes de retirarse del Líbano, si es que se ven obligados a hacerlo. Esto ha provocado una reacción enorme, y creo que ya te lo he dicho antes, el cambio en la doctrina de seguridad de Israel hacia una seguridad permanente y alejándose de la doctrina de Ben Gurión ha creado una situación en la que los israelíes quieren una seguridad preventiva, además de la seguridad del presente. Es decir, quieren evitar que surja en el futuro una amenaza que pueda convertirse en algo grave. Porque después del 7 de octubre, ellos llamaron a eso un holocausto. No lo fue, pero lo llaman así. Y si lo piensas, psicológicamente, emocionalmente, de alguna manera Israel vivió un holocausto el 7 de octubre, a partir de ese día. Y por eso dicen que deben actuar desde la raíz, de forma preventiva, para asegurarse de que algo así no vuelva a ocurrir. Así que, en realidad, el efecto neto de todo esto tiene más que ver con su estado psicológico que con su racionalidad. En su mente, no hay manera de permitir que Hezbollah exista en un lugar desde el que pueda amenazar a los colonos del norte, a esos colonos que viven en sus poblaciones, desde la frontera con el Líbano hasta la Galilea. Y es precisamente desde ahí, desde donde Hezbollah, en respuesta a las incursiones militares israelíes en el Líbano, ha estado lanzando misiles. Además, sus nuevos drones, controlados por fibra óptica, han resultado muy eficaces. Los israelíes no tienen una respuesta real a eso. De hecho, últimamente han estado comprando redes de pesca para colgarlas como protección, pero no creo que sea la solución. Están muy preocupados, pero no saben bien qué hacer ahora. Así que es casi seguro que esto provoque algún tipo de respuesta por parte de Israel, creo yo. Y era previsible que ocurriera, porque como digo, nunca fue probable que aceptaran simplemente que Hezbollah pudiera seguir ahí. Les ha sorprendido mucho su fuerza. Pensaban que habían debilitado a Hezbollah, que ya no era ni la sombra de lo que fue, y se han quedado realmente impactados por sus capacidades, por su eficacia militar. Eso ha generado esta sensación de que, bueno, hay que actuar. Y durante estas conversaciones, está claro que Israel presionaba a Estados Unidos para que dijera, tenéis de hecho una, por cementor, podéis disparar hacia el Líbano, o ser necesario. Pero el marco, como dice claramente el documento, trata sobre la soberanía. Y una de las cosas más llamativas es que trata a Irán como un Estado soberano y como un Estado con el que Estados Unidos está dialogando. Es decir, está dialogando con un Estado soberano para discutir ciertos temas en disputa. Pero eso es un enfoque muy distinto al que habíamos visto antes, y es algo bastante importante. De hecho, es el marco que Trump rompió al dar prioridad, por así decirlo, a las relaciones con Irán por encima de las exigencias de seguridad israelíes que, según Israel, justificaban continuar la guerra en el Líbano. Esa prioridad, ese acuerdo marco por encima de los intereses que Israel decía tener en el Líbano, ha sido un golpe enorme para Israel. Los israelíes todavía no lo han superado. Ellos ven esto como una derrota enorme, porque dicho claramente, su objetivo, que según dicen no han abandonado, siempre fue destruir Irán y destruir el Estado. Pero saben que no pueden hacerlo sin la ayuda de Estados Unidos, sin su apoyo total. No es posible. Ni siquiera pueden repostar sus aviones para lanzar ataques aéreos sobre Irán sin la asistencia de Estados Unidos. Así que se han dado cuenta de que su gran estrategia, eso de volar, como dicen, ala con ala junto a Estados Unidos para atacar Irán y destruir sus bases de misiles y todo lo demás, ha fracasado.
Ha fracasado por completo. Y además no tienen una estrategia para Líbano. ¿Cuál es su estrategia? Zona de contención. Están destruyendo las casas y dicen muy orgullosos que cuando los vecinos vuelvan no encontrarán nada, nada, que lo habrán destruido todo. Había un tono casi sádico en todo eso. Y parte de eso es cierto. Ha quedado completamente arrasado. Y esto no es una solución. Incluso los militares dicen que, bueno, las zonas de seguridad podían tener sentido hace 20 años, pero hoy no tienen ninguno, con los drones que tiene Hezbollah. No tienen un alcance de 22 kilómetros. No son los Katyushas 1006. Son algo muy distinto. Así que una zona de seguridad solo expone a tus tropas a un acoso constante, a tácticas de guerrilla y a pérdidas de vidas, que es justo lo que está ocurriendo. Israel se encuentra en un enorme dilema. Por un lado, entienden, según lo que yo he leído, y estuve revisando hoy las traducciones de la prensa hebrea, que Oriente Medio no volverá a ser el mismo después de la firma de ese documento. Saben que la gran victoria que Netanyahu había prometido se ha acabado. Se terminó. Ven que la posición política de Netanyahu se está desmoronando. Ven que no tienen ninguna solución frente a Hezbollah. Y también les ha llamado mucho la atención el lenguaje de Trump, especialmente en la rueda de prensa que siguió a la cumbre del G7. Trump decía con toda claridad, mira, no hay necesidad, ¿por qué hacéis esto? Entráis en Líbano y por perseguir a una sola persona, destruís manzanas enteras de edificios donde vive gente. ¿Y cómo esperáis que vivan así, de esa manera? Estáis actuando con mano dura, se quejaba. Y luego hizo una declaración increíble. Sino como una paramid. Dijo, I'm tal, sin ramtiu. Matadamesquo. Enseñador, de mi amor registrada fuera en Siria. Quiero decir, ya sabes, en realidad lo que estaba diciendo era, oye, una persona que haya estado en el ISIS gestionaría la situación mejor que vosotros, los israelíes, porque sabría hacerlo de una forma más sofisticada. Es decir, venía a decir que incluso alguien que fue del ISIS sería una apuesta más segura para Trump que lo que ve en Netanyahu. Nunca habían escuchado un lenguaje así de un político estadounidense de alto nivel, y mucho menos del presidente, diciendo algo de ese tipo. Y dijo más cosas. Dijo, bueno, que había que parar esos ataques sobre el Líbano. Y también hizo otros comentarios sobre Netanyahu, más allá de llamarle loco y todo eso. Pero lo interesante en la prensa israelí son dos observaciones que se desprenden de todo esto. Para empezar, si tomas, por ejemplo, a Chit Brinovich, hemos estado siguiendo lo que está escribiendo, y pronto lo publicaremos en nuestro Substack con todos los detalles, para que puedas leerlos tú mismo. Pero lo que él dice es que está muy claro a partir de algunas de esas declaraciones extrañas de Trump. Por ejemplo, cuando dice que Irán debería unirse a los acuerdos de Abraham, o cuando afirma que quiere que Sharaa asuma la gestión del Líbano desde Israel. Todo eso, dice, no tiene sentido. Pero sí sugiere que algo pasa por la cabeza de Trump, que quiere intentar crear suficiente margen de maniobra para poder tener una relación y construir una relación con Irán, y que eso no resulte perjudicial para la seguridad de Israel. Eso es lo que él sostiene. Y los israelíes han captado ese mensaje y dicen que esto es algo muy importante, que él ve a Irán como un elemento clave para la seguridad de Oriente Medio, que considera a Irán una pieza esencial para la estabilidad y que quiere intentar avanzar en esa dirección. Ahora bien, todo el mundo se pregunta, ¿es realista? ¿Se puede hacer? El tiempo lo dirá. ¿Quién sabe? Quiero decir, todos los indicios apuntan en contra, probablemente. Todos sabemos que es poco probable que este marco dure para siempre, quizá ni siquiera más allá de hoy. Pero en fin,
Eso parece ser lo que los israelíes han percibido y resulta bastante interesante y significativo. Y la segunda cosa que han destacado, bastante ampliamente además, no olvidemos que todo esto aparece en la prensa hebrea, no en la prensa en inglés. Don't forget, this is all in the Hebrew press, not in the English language press. In the Hebrew press, they pick up the fact that En la prensa israelí recogen el hecho de que Trump parece estar moviéndose hacia imponer costes a Israel si continúan con la acción. No dicen cuáles y añaden que no lo saben, pero parece que Trump va en serio con eso. Quiere proteger el marco, quiere intentar que funcione, y por razones muy evidentes. Porque como dijo en el G7, estábamos al borde del colapso económico. Las reservas se han agotado. Y hoy vi a alguien dar la cifra de Cushing, la gran reserva estratégica. Petróleo. Bueno, eso es prácticamente lo. Es material inútil. No sirve realmente. No se puede usar. stuff, it doesn't actually, and you can't use it. I mean, even if they pump it, has to be treated before. Quiero decir, aunque lo extraigan, hay que tratarlo antes porque está todo separado y tiene sedimentos y cosas que se forman ahí. No soy experto en la química del petróleo, pero me han dicho ya sabes que es así. Así que bueno, no era cuestión de semanas, como él dijo en esa declaración, pero probablemente sí era cosa de hoy. Quiero decir, la crisis estaba ahí, y él la necesita mucho, necesita, por así decirlo, que Hormuz siga abierto, del mismo modo que Netanyahu necesita que la guerra en Líbano continúe para mantenerse en el poder. Los dos tienen necesidades opuestas para sobrevivir políticamente. Netanyahu necesita demostrar que es duro y que no es, digamos, un presidente de república bananera que tiene que aceptar la palabra del presidente Trump. Es decir, él dice esas cosas. No somos así, no somos un lugar subordinado, somos una nación soberana y tomaremos nuestras propias decisiones. We're a sovereign nation and we will make our own decisions. We're not bound by his framework. No estamos sujetos a su marco. Así que en realidad hay una gran agitación, si se quiere, en Israel respecto a esto. Pero es interesante ver cómo se yuxtaponen dos cosas. Por un lado, el amplio reconocimiento de que toda la estrategia israelí contra Irán, contra Hezbollah, contra el eje de resistencia ha fracasado y no puede recuperarse. Y por otro, el hecho de que no pueden hacerlo si Estados Unidos no les facilita el camino. Y desde luego, no podrían hacerlo si Estados Unidos, como se ha estado especulando en la prensa, llegara a retirar su apoyo. No solo mantenerlo como estaba, sino dejar de apoyarlos. Y de hecho, parte de eso ya está ocurriendo. Algunos de los aviones cisterna han sido retirados. ¿Va a seguir adelante con esto? Is he going to go on with this? I mean, they have. Quiero decir, hay oficiales militares sentados en la Kiria, el Ministerio de Defensa en Tel Aviv, y también representantes de Israel en Florida, en el CENTCOM. Así que están en las dos partes del CENTCOM, coordinando cada detalle de los ataques contra Irán. ¿Qué pasa si los llaman de vuelta? ¿Qué pasa si los aviones cisterna se envían de regreso a casa? Todo este paradigma estratégico se ha venido abajo para Israel. Y la gente empieza a decir, bueno, quizá deberíamos pensar si fue realmente una buena idea. Nos hemos alejado mucho de la idea original de Ben Gurión, aquella de que éramos un país pequeño y no podíamos enfrentarnos a todo Oriente Medio porque no tenemos suficientes hombres para eso. Eso fue lo que le pasó a Estados Unidos después de Vietnam. That was what happened to the United States after Vietnam. Lyndon Johnson lost the presidency and also. Lyndon Johnson perdió la presidencia. Y además, ya sabes, el público estadounidense no estaba dispuesto a aceptar el reclutamiento obligatorio. No iban a volver a luchar en Vietnam. Y bueno, está ocurriendo algo parecido en Israel. Quiero decir, las madres de los soldados están empezando a rebelarse otra vez y a decir, no vamos a enviar a nuestros hijos a morir en una campaña de relaciones públicas del Likud de cara a las nuevas elecciones de septiembre. Entonces, claro, ¿hacia dónde van? Quizá, y esto se está planteando, haya que volver a examinar toda la estrategia israelí. Ahora bien, esto no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana. Por supuesto que no, y ni siquiera lo estoy proponiendo. De hecho, estoy sugiriendo justo lo contrario. En realidad, a Israel le está resultando muy difícil enfrentarse a la realidad. Very,
very hard to come to terms with reality. It's a harsh reality, one which they Es una realidad dura, una que han intentado evitar por todos los medios, pero ahora se enfrentan de lleno a una realidad que les resulta realmente, pero realmente difícil de aceptar, porque va en contra no solo del aparato de seguridad, sino también de esos elementos mesiánicos del Likud, los que quieren establecer el Gran Israel porque buscan la redención y la llegada del Mesías. Así que ese componente escatológico también está muy presente, aunque de forma más oculta. ¿Y llegarán a aceptarlo? Lo dudo mucho, porque esas mismas personas, esos grupos mesiánicos, han atacado a los sectores askenazíes más europeos, diciéndoles, nos prometisteis que con fundar Israel llegaría la redención. that founding Israel would be the redemption. It would stand as the redemption. Sería la redención para los judíos en la tierra de Israel. Pero mentisteis y nos engañasteis, porque en realidad la creación del Estado de Israel nos ha alejado aún más de la redención. ¿Y cuál es su solución? El Armagedón. Necesitamos una gran crisis o una gran guerra, y solo entonces pasaremos a la era mesiánica, cuando todos los valores cambien, todo cambie, y entremos en un mundo nuevo. Ahora bien, no creo que la gente en Estados Unidos o en Europa entienda realmente estos dilemas de esta manera. Por eso sigo diciendo que la forma occidental de intentar comprender Israel únicamente desde una óptica racional y secular no funciona, y lleva a conclusiones equivocadas, porque no es en absoluto racional ni secular. Es escatológica, pero de otras formas. It's eschatological in different ways. Some of it in a way which is Parte de eso se presenta de una forma aparentemente secular, pero que busca, por así decirlo, una redención globalista, una redención secular y globalista del mundo. Esa sería la visión trotskista. Y luego está la visión neoconservadora, que gira en torno al sionismo y a la idea de redención a través de la creación de un gran Israel. Así que todo esto, perdón por extenderme, pero es realmente importante entenderlo, sobre todo para que lo comprendan tus espectadores y también Irán, para que entienda de qué se trata. Sí hay tensiones en Irán respecto a este proyecto, y son comprensibles porque llevo 20 años implicado en el CEPOA y he visto cómo funciona. Es un enfoque de estrangulamiento, y creo que la retención and I think the retention. Now, if you turn to the United States, Ahora, si miramos a Estados Unidos, allí también va a haber una gran reacción en contra de Trump y de este documento. Una reacción enorme. Estoy seguro de que ya lo habrás visto, pero quiero decir, es casi tan exagerada como lo que describí antes sobre lo que dijo Ben-Gvir, ya sabes, por parte de Cruz y gente de ese estilo. Y Cruz usa un lenguaje muy contundente, diciendo cosas como, esto es el fin del mundo, todo se está derrumbando a nuestro alrededor, y hay que detenerlo. Va a haber un gran esfuerzo por apartar a Trump del escenario todo lo posible. Y la opinión general, la más extendida, es que Trump entiende que esto significa que va a contribuir a su derrota en las elecciones de mitad de mandato. contribute to him his defeat at the midterms. I'm not so sure. Look, don't pretend to be. No estoy tan seguro. Mira, no pretendo ser un experto en política estadounidense para nada, pero, por lo que entiendo de gente que sí sabe más del tema, lo primero es que en las elecciones de mitad de mandato, ya sabes, las elecciones están segmentadas. Se elige una parte de la Cámara y luego otra. Va rotando. No es que todo el mundo se presente a la vez. Es solo una parte. Y algunos de los que siguen la política republicana dicen que, en realidad, eso significa que, por la redistribución de distritos, los cambios en los límites electorales y otras cosas, probablemente haya unas 20 circunscripciones republicanas que son problemáticas o que están en esa zona un poco complicada. Are problematic or in that sort of problematic area. Now, of course, that could mean the loss of the House. Claro, eso podría significar la pérdida de la Cámara, pero no estamos hablando, ya sabes, de una ola de cambio del tipo que algunos están sugiriendo. Y algunos de esos incluso dicen que, bueno, este argumento podría en realidad jugar a favor de Trump con su base. Hay una base que, ya sabes, se mantiene fiel a Trump, le siguen de forma personal, por ser quien es. No voy a intentar explicarlo, porque no sabría hacerlo,
pero esa base existe. Ahora bien, para muchos dentro del movimiento MAGA, creo que no solo los que tienen ese vínculo personal, sino también otros simpatizantes de MAGA. Este es un tema importante. This is a big issue. The issue is who's in control of America's La cuestión es quién controla la política exterior de Estados Unidos. ¿Es Israel o son los propios Estados Unidos? Hasta ahora parece que ha sido Israel. Y ahora Trump está diciendo cosas a Israel que nadie habría esperado que dijera, ni a Netanyahu ni al propio país. Creo que, bueno, quién sabe, pero puede que eso resulte bastante atractivo para muchos del grupo MAGA, porque da la impresión de que está plantando cara, de que por fin vuelve a la idea de América primero. En 2020. Después de haber pasado mucho tiempo con una especie de Israel primero, parece que está regresando a América primero. ¿Va a ocurrir eso? Es demasiado pronto para saberlo. Pero lo que digo es que quizá no deberíamos sacar conclusiones demasiado tajantes. Va a haber una gran reacción en contra. Puede que intenten actuar los neoconservadores del Congreso para ponerle límites o bloquearle. Quién sabe, todo es posible. Pero creo que lo que acaba de pasar, y donde empezamos nuestra conversación, y esto es importante, visto desde esa óptica de, ya sabes, el movimiento MAGA y el grupo que se pregunta quién dirige realmente la política exterior de Estados Unidos, todos vieron a Trump firmar en el Palacio de Versalles ese documento. Y luego, hoy, les dirán que Israel ha lanzado grandes ataques en Líbano. ¿Qué impresión da eso a alguien, estadounidenses u otros europeos, que no conozca bien la historia del Líbano y todo lo que hay detrás? Pues parecerá que Israel está, digamos, dándole un golpe en la cara a Trump y a Estados Unidos. Ya no es solo un golpe a Trump. Es un golpe a Estados Unidos, a la idea de América primero, a Estados Unidos como nación soberana. Es justo lo contrario. Netanyahu está diciendo, somos una nación soberana y no vamos a recibir órdenes de nadie. Y en Estados Unidos, algunos de los partidarios probablemente estén diciendo, oye, no vamos a aceptar órdenes de Israel mientras intentamos cerrar este acuerdo y abrir el estrecho de Hormuz, porque los precios de la gasolina están subiendo y la inflación se dispara. Y ahora él ha estropeado eso, y puede que la situación se vuelva aún más en contra de Israel. Todo esto, tengo que subrayarlo, son cosas especulativas. No puedo respaldarlo con estadísticas ni con pruebas, pero espero que haya ahí algunas señales, ya sabes, de hacia dónde van las cosas. Y creo que también hay otras dinámicas de las que no hemos hablado realmente. Pero ya sabes, creo que China y Rusia estarán diciendo muy claramente a Washington, no volváis a la guerra con Irán. No empecéis a atacar a Irán. Sería un error enorme y lo consideraríamos completamente contrario a nuestros intereses. Así que hay un elemento más amplio en todo esto. Pero buen punto, no tenemos que volver a limpio. Es la economía. Es la economía. Es la inflación. Si se cierra el estrecho de Hormuz, si nos quedamos sin reservas en Cushing y también en las reservas estratégicas, como dijo Trump, entonces todo se detiene, ¿sabes? Si llegamos a ese punto. Por eso dije al principio que es lo más importante. El líder supremo se ha estado centrando en eso. ¿Hormuz? Sí, Hormuz. Ese es nuestro activo, y Líbano es nuestra deuda estratégica. Y sobre cómo va a desarrollarse todo esto, bueno, habría que ir al oráculo de Delfos para tener una respuesta completa. Pero lo que diría una vez más es que mira, esto no era más que un papel firmado en Versalles. Sabes perfectamente que no está lleno de compromisos, que no impone obligaciones. Es solo un marco muy general. Creo que tu definición es una especie de documento de desescalada, y esa es la mejor manera de describirlo. Lo has mencionado tú. Exacto. Es solo eso y nada más. Pero, y este es el gran pero, el lenguaje que hemos escuchado de Trump ha roto un paradigma.
el paradigma de que Irán es una amenaza, que Irán debe ser contenido, que no se le puede permitir actuar contra los estados del Golfo, que no debe apoyar el terrorismo, que no se le puede permitir enriquecer uranio más allá de una cantidad muy limitada por si llega a fabricar la bomba. De repente todo ese discurso, Trump llegó a decir, bueno, ya sabes, Arabia Saudí tiene misiles balísticos. Y aunque él no lo dijo directamente, otros están diciendo, ¿y por qué ya no seguimos hablando de Corea del Norte? Pues porque tienen un arma nuclear. Well, because they've got a nuclear weapon. And so, I do think that Y bueno, creo que el impacto psicológico de ese papel, que no es un acuerdo, solo un papel, pero el impacto de las palabras, el hecho de que Trump haya dado a entender algo así, claro, mañana puede desdecirse, ya sabemos cómo es, pero aún así, eso ha tenido repercusiones en todo el mundo. Irán está siendo tratado como un estado normal, una nación normal. No se le presenta como una amenaza. Y claro, Irán es una amenaza. Irán patrocina el terrorismo, todo eso. Ese es el relato israelí. Pero de repente, todo eso ha desaparecido de ese contexto y de lo que Trump dijo en el G7, y eso ya no se puede deshacer. And that can't be put back again. It's broken. That hold, that psychological Está roto. Ese control psicológico se ha roto. Israel hará todo lo posible, y los neoconservadores también, por volver directamente a lo de siempre, que Irán es una amenaza, que no se puede confiar en Irán, que romperán su palabra, que siempre mienten. Todo eso volverá, por supuesto. Pero el cristal se ha agrietado, y eso creo tiene un efecto bastante importante. Sé que para quienes están en Irán, la atención estará mucho más puesta en cómo lograr que Estados Unidos cumpla con cualquier cosa a la que se comprometa, aunque sea de forma tentativa. No hay respuesta para eso, salvo el hecho de que Irán tiene poder de negociación y la capacidad de hacer que Estados Unidos sienta las consecuencias. Pero será mucho mejor de lo que muchos pensarán. Bueno, el dolor que llega ahora se debe a que Israel no va a tolerar, que Israel decidió aprovechar el alto el fuego para quedarse con la mitad del Líbano. Y luego se quedó con la mitad del Líbano durante el alto el fuego, y ahora insiste en mantenerla. Y eso es lo que está destruyendo las posibilidades de que Trump llegue a una conclusión muy evidente, algo muy sencillo, que Irán es esencial, que Irán es una pieza clave para la estabilidad en la región. Es un elemento crucial. No me puede si Irán se mete siempre en el primero, en lo que hay que contener por eso. Así que creo que, bueno, Tucker Carlson dijo eso en su programa la primera noche de todo aquello. Lo dijo de forma muy clara. Fue bastante sorprendente. Dijo algo así como, hubo un alto el fuego, Hezbollah formaba parte del acuerdo, ¿y qué hace Israel? Intenta quedarse con la mitad del Líbano. Usó esas palabras. Dijo que lo robaron durante el alto el fuego y que quieren conservarlo. Y eso no es aceptable. Quiero decir, eso lo dijo Tucker Carlson y también otros. Así que, bueno, algo se ha roto. Me refiero a la mentalidad, al hecho de que se pueda decir algo así en Estados Unidos, que alguien como él pueda decirlo. No sé cuánta gente le sigue. Creo que tiene como 6 millones de personas que escuchan sus monólogos. Creo que está pasando algo muy importante, Alastair, en Estados Unidos. Solo quería mencionar las últimas noticias antes de hacer mi pregunta. El Canal 12 informó citando a un funcionario israelí, porque como recordarás, dije que se acercaba un alto el fuego, un nuevo alto el fuego. Pero parece que él dijo que no hay alto el fuego, que no se ha renovado y que están atacando. Las imágenes que llegan del sur del Líbano muestran que Nabatea y todas las zonas alrededor de esa ciudad han sido atacadas por los israelíes. Ahora mismo está ocurriendo un bombardeo enorme en Jebel al-Rafia y en la región de Tía, en el sur del Líbano.
Y el problema, Alastair, es que ayer J.D. Vance dijo, en una especie de sesión de preguntas y respuestas con la prensa, que cuando se trataba de la reacción israelí ante MOU, más de 2/3 de lo que Israel ha utilizado durante la guerra procedía de Estados Unidos. 2/3. Eso significa muchísimo, muchísimo para Israel. Así que según él, tienen que despertar. Dijo que tienen que despertar y darse cuenta de la situación en la que están. Son puntos importantes. These are important points on the part of Very, very key. I mean, this is what I said, that Muy importante. Quiero decir, esto es justo lo que dije hoy. Ya estaba en la prensa israelí, en hebreo, esta mañana. Es decir, escrito, claro, el día anterior. Pero decía, ya sabes, la gente comentaba algo así como que parece que Estados Unidos empezará a sancionarnos si seguimos adelante con esta guerra retirando su apoyo. Quiero decir, ¿qué apoyo? ¿Quién sabe? Pero de nuevo, solo el hecho de que Vance lo sugiera, ya sabes, lo dijo, dependéis de nosotros para 2/3 de todo lo que usáis. Eso es una amenaza implícita, como diciendo, si no cooperáis, queremos encontrar algo, y creemos, y Trump también lo cree, lo dirá, que esto forma parte de los intereses de seguridad de Israel. that this is in the security interests of Israel. And I think it is in the security Y creo interest. que también es un asunto de seguridad para Israel, porque como acabo de decir, Irán forma parte de todo esto. Quiero decir, incluso los estados del Golfo, todo estaba orientado a eso. Los estados del Golfo se construyeron, en cierto modo, alrededor de la idea de que eran un muro de contención frente a la amenaza de Irán. Todo eso se viene abajo en cuanto cambias esa premisa. Toda la narrativa de los estados del Golfo se basaba, primero, en que estaban bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Y segundo, en que tenían un enorme interés en el mundo de la tecnología y en la inversión dentro de los propios estados del Golfo. World and investment in the Gulf States. And the third thing was that they were there to contain. Y la tercera cuestión era que estaban allí para contener y limitar la libertad de Irán. All of that then. Así que claro, todo eso deja una gran incógnita. Entonces, ¿para qué está ahí ahora el estado del Golfo? ¿Cómo va a reorientarse hacia el futuro? Han visto con total claridad que su paraguas de seguridad no existía y parece que está desapareciendo por completo. Creo haber visto, aunque puedo estar equivocado, algún tipo de declaración en la que Estados Unidos decía que no tiene intención de reconstruir su cuartel general naval en Bahrein, que van a retirarse de allí. Eso, simbólicamente, debe de ser una señal enorme para los estados del Golfo, porque ha sido el pilar del poder naval y militar estadounidense en la región del Golfo. Naval and military power in the Gulf region. when it comes to the calculation on the part of the Trump En cuanto al cálculo por parte de la administración Trump, creo que hay dos opciones. Una sería mantenerse en esta lucha contra Irán, o quizá iniciar una nueva ronda de guerra, sobre todo por el resultado, que fue desastroso para Israel. Esa sería una opción. La otra sería sacrificarlo todo por Estados Unidos. En el caso del estrecho de Hormuz, sabemos cómo la presión económica llegó a aplastar economías como las de Japón y Corea del Sur. Durante la guerra, tuvieron que traer algún tipo de sistema de defensa aérea desde Corea del Sur a la región, porque el sistema THAAD, 4 de esos sistemas, fueron destruidos del conflicto. Básicamente, lo que Israel está pidiendo es que se sacrifique todo. No solo la economía global, no solo la economía de Estados Unidos, sino también a todos sus aliados en Asia Occidental, fuera de Asia Occidental, en Japón, en Corea del Sur, yo diría que incluso en Europa, que se sacrifique a todo el mundo. Además, tenemos las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y después las presidenciales. Ya sabes, todo eso está muy conectado y Vance no quiere sacrificarlo todo. No parece que quiera hacerlo por Israel. Nadie en esta administración está dispuesto a medida que pasa el tiempo. A mí me da la impresión de que este es el nuevo movimiento por parte de la administración Trump. De alguna manera están comparando lo que están perdiendo y lo que están ganando con esta guerra. Israelis generally Los israelíes en general
son psicológicamente incapaces de asimilar esto. Simplemente no pueden digerirlo. Quiero decir, es una ruptura total con el relato que ellos mismos se han construido. Ese relato de cómo están ganando, de cómo son superiores a muchos gentiles, de que son más inteligentes, de que su ejército es tan eficaz y su tecnología tan poderosa. Y van a descubrir que viven en la negación. Y creo que esa negación va a durar para siempre. No van a salir de ella. Algunos, como ya he dicho, están empezando a hacerlo, pero no creo que sea el caso de la mayoría. Seguirán adelante, aunque la gente les pregunte, ¿cómo vais a seguir sin Estados Unidos? How are you going to keep going without the United States? No, you can't. And so, what are you going to do? No, no puedes. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu nueva política? ¿Qué vas a hacer? Y claro, al final, creo que algunos israelíes, muy pocos, entienden que como último recurso, ¿cómo podrían romper este bloqueo? Algún día tendrán que sentarse a hablar con Irán. Un alto cargo israelí me dijo eso hace más de una década. Me dijo, mira, primero será Israel quien lo haga, luego Estados Unidos, y por último, muy al final, los europeos serán los que lleguen a entender que tiene que haber algún tipo de diálogo, que tiene que haber algún acuerdo. Estamos a años luz de eso. No estoy sugiriendo nada en absoluto, pero lo que digo es que, si miramos hacia el futuro, ¿cuál es la alternativa para un país como Israel? La alternativa es lo que Trump parece estar insinuando. Puede que cambie de opinión, pero se está acercando a la idea de primero tratar a Irán como un estado normal y luego tratarlo como alguien con quien se puede hablar y negociar sobre seguridad. Ahora bien, estoy seguro de que el tema nuclear será enormemente problemático si se aborda de verdad, pero puede que no se aborde en este periodo. Puede que simplemente se alargue sin llegar a resolverse. Porque él ya ha dicho, bueno, que otras naciones también tienen enriquecimiento. Quiero decir, ya sabes, otros países también tienen programas de enriquecimiento. Arabia Saudí, por ejemplo. Creo que, bueno, el enriquecimiento no está confirmado. No debería darse por hecho. Así que parece que hay algo bastante profundo en la mente de Trump y en Estados Unidos. Y quién sabe, puede que veamos que ya sabes, Trump muy probablemente, quizá, como respuesta a la presión que está recibiendo, empiece a apartar a algunas personas de su equipo y las sustituya por otras. No lo sé, no tengo información interna, pero no me sorprendería en absoluto que empiece a deshacerse de quienes se le oponen. Quiero decir, tiene ese historial de apartar a quienes le critican o van en su contra. Es bastante vengativo con esas cosas. Vindictive about these things. Actually, Israel Hayom reported just 3 days ago. De hecho, Israel Hayom informó hace solo 3 días que Donald Trump está considerando, que quiere despedir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, junto con el jefe de la CIA, Ratcliffe. Se mencionó en los medios israelíes. No sé hasta qué punto es algo serio, pero de alguna manera también se menciona a Rubio. Somehow it mentions Rubio as well. All of this is just speculative, and I have no... Verás, todo esto es simplemente especulativo, y no tengo ningún tipo de información que se base en algo realmente sólido. Lo mencioné solo como una posible opción sobre hacia dónde podrían ir las cosas, o quizá no. Pero creo que este es, ya sabes, un tema muy importante. Y hay algo que quería añadir, porque suele pasarse por alto. Cuando la gente habla de los hutíes, lo hace normalmente en términos de la retirada de muchos barriles de petróleo del mercado. Pero también hay otro aspecto. Es una herramienta muy poderosa para alejarse del petrodólar, para pasar a otras monedas y a otras formas de pago. Y según cómo evolucionen las cosas, esta dinámica podría cambiar la región. This is a dynamic which may change the region. I mean, Quiero decir, ya sabes, los Emiratos Árabes Unidos ya le han pedido a Estados Unidos. Bueno, algunos dijeron, necesitamos realmente algo de dinero, porque tenemos que comprar 1 y 2, ¿te acuerdas? Así que creo que vamos a ver de nuevo toda esa arquitectura de la que hablaba, la que se estableció en el 73,
después de la primera crisis del petróleo, con los precios disparados. Aquello creó la oportunidad para que Estados Unidos fomentara esos precios altos y, al mismo tiempo, insistiera en que el dinero se recirculara dentro del sistema bancario de Nueva York. Así podían financiar ese nuevo mundo financiero que se estaba abriendo, donde todo giraba en torno al comercio, al arbitraje, a moverse entre mercados, no a fabricar cosas, ni a mantener una economía real, sino una economía de operadores, de información privilegiada, de transacciones internas, donde alguien puede hacerse millonario en 2 minutos si consigue la información adecuada. Sí, creo que ese es el caso. Y vemos que, de repente, China parece estar moviéndose en previsión de esto. Acaba de ampliar el sistema mBank. Sé que no se habla mucho de ello, pero fue un sistema que China puso a prueba hace algunos años con varios países de Oriente Medio para realizar compensaciones digitales directas entre bancos centrales. Y funcionó. Pero cuando llegó la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el banco lo retiró todo y dijo, se acabó, no vamos a seguir adelante con esto, porque claramente se veía como una amenaza a la hegemonía del dólar. Pero el software, la tecnología en sí, era básicamente China, y ahora lo han vuelto a poner en marcha. De hecho, hace poco anunciaron que 56 países van a empezar a hacer compensaciones directas a través del sistema de compensación chino. Pero los bancos centrales, eso es, 56 estados han indicado que quieren unirse para poder compensar los saldos comerciales. Lo más importante de todo esto es que el sistema chino se basa en la tecnología blockchain para las monedas digitales. Así que solo los 2 bancos centrales que realizan la compensación conocen el origen de la moneda. Pero Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, no podrá ver hacia dónde se mueve el dinero, ni de quién es el dinero que se mueve. Además, los chinos están estudiando ampliar el uso de los sistemas de tarjetas financieras y utilizarlos más. Y también Rusia está haciendo lo mismo, y con el tiempo buscan sincronizar o integrar estos sistemas de tarjetas para que puedan usarse de forma mucho más amplia. Cosas como Alipay, por ejemplo. Ya lo he dicho antes, lo usan más de 1.000 millones de personas. Y puedes pagar con Alipay, claro, en China y en Irán. Pero si te fijas, en cualquier taxi de Roma pone que puedes pagar con Alipay. Puedes pagar la carrera con Alipay. Esto pasa hoy, aquí en Roma. En todos los taxis que pides por la aplicación, aparece un pequeño aviso debajo que dice se aceptan Mastercard, Visa y también Alipay. Así que bueno, las cosas están cambiando en ese sentido. Y esto va a tener otro efecto en los países del Golfo y en cómo reaccionen. Pero también en cómo Irán gestione este cambio, porque es un cambio muy importante que está ocurriendo. Y lo último que necesitas tener delante de tu puerta, con todos esos jóvenes que acaban de, despertar y empezar a pensar por sí mismos a raíz de esta guerra, lo último que quieres es tener el ejemplo de esos superfondos de inversión justo ahí, con sus rascacielos relucientes y la promesa de dinero rápido operando en los mercados, todos mirando sus pantallas de Bloomberg, que es donde ha estado el foco, y con centros de datos llegando al Golfo y todo eso. Creo que eso tendrá que cambiar a medida que las cosas evolucionen. En Irán, es importante que el país reflexione sobre eso y trabaje en esa dirección, porque también necesita estabilizar su economía, encontrar la manera adecuada de hacerlo. Creo que quizás suene un poco duro decirlo, pero pienso que Irán ha sido algo esquizofrénico en su forma de pensar la economía. La mitad de eso es, en cierto modo, economía neoliberal, pero al mismo tiempo también una economía autosuficiente. Y las dos cosas van en direcciones opuestas y no funcionan bien. Así que tienes grandes subsidios al mismo tiempo que se aplican políticas neoliberales. Y creo que todo se ha convertido en un completo desastre y que quizá
habría que hablar con los chinos sobre la mejor manera de pasar a otro sistema económico, que es lo que ellos hicieron hace muchos años. ¿Y Japón? Bueno, vimos lo que pasó en Japón con el control que Estados Unidos tenía sobre su sistema de crédito, que acabó destruyendo al país. Japón salió de la guerra, se reconstruyó, y luego llegaron los estadounidenses y dijeron: tenéis que ordenar a vuestros bancos que den crédito a las empresas inmobiliarias y a la compra de activos, no a las empresas productivas normales. Not to ordinary productive enterprises. That's what Japan did, and then the whole thing crashed. Eso fue lo que hizo Japón, y luego todo se vino abajo. Después se volvieron más estadounidenses, siguieron más el modelo económico y financiero de Estados Unidos. Pero bueno, estoy seguro de que eso está pasando, que la gente está pensando en ello. Y vemos que Kaliba hablaba de una relación más profunda con China. Así que creo que todo esto, de lo que hablaba antes, sobre más bancos uniéndose al sistema de compensación, el sistema de pagos ampliándose entre los países del BRIC y otros, va a dejar al Golfo un poco aislado, atrapado en un pequeño sector de una economía hiperfinanciarizada. Y eso, diría yo, no es precisamente lo que quieres tener al lado de una población iraní joven y en crecimiento. Young, growing Iranians, I would suggest. Yeah. Thank you so Sí, much, muchas gracias, Alastair. Antes de terminar, si queréis seguir a Alastair, id a conflictsforum.substack.com. Voy a mostrarlo aquí para que podáis ver la última publicación. Dijiste que hoy vas a publicar un nuevo artículo en tu Substack. Aquí está la publicación más reciente. Israel no puede ganar su guerra. Estas son las publicaciones más recientes en el Substack de Alastair. The recent post on Alistair's Substack. And you will also see, because we do. Y también verás, como hacemos habitualmente, una especie de resumen de lo que está siempre en la prensa israelí. Creo que hay un mensaje hoy. And I think one will be coming out later today. En mi opinión, no pueden encontrarlo en ningún sitio, salvo en tu Substack. Yeah, yeah. Sí lo es, y resulta bastante sorprendente, porque en la prensa hebrea hablan de una forma completamente distinta a como lo hacen en los medios en inglés. Media. Thank you. Muchas gracias, Alastair, por acompañarnos hoy. Un placer. Thank you. Gracias, Rami. Te deseo todo lo mejor. Adiós.